Creo que se apagó su micrófono, Doc, pero lo escuchamos antes. Doc está con el micrófono apagado. Perdón. Ya, listo, gracias. Bueno, vamos al grano, como dije. A sus órdenes, a ver, ¿qué? ¿Tienen alguna duda respecto a algo que no hayan entendido? O no sé, cualquier duda, lo que tengan, cuénteme nomás. Hay más internos de los que son habitualmente, serán como 18 ustedes. Hay más gente conectada. Bien, cuéntame, pregunten lo que quieran. ¿O saben todo? Doc, quizá como más que pregunta, era como, a mí lo que está en mi estudio, como pasando por los temas, quería hablar como del estudio de la disfagia. Por ejemplo, el doctor en los podcasts que habla del estudio de disfagia con los 3 exámenes, que sería la radiografía esófago, estómago duodeno, la endoscopía y la manometría. Claro, correcto. ¿No es necesario complementar con otros exámenes? Mira, cuando alguien tiene disfagia, es importante escuchar al paciente dónde dice si una disfagia alta o baja y cómo se acompaña además, como ustedes saben, si hay o no compromiso de estado general, baja de peso, etc. ¿Por qué? Porque si hay una disfagia orgánica, que usted sospecha una disfagia orgánica, lo ideal sería hacer primero una radiografía para ubicar dónde está la estenosis, ver el largo de la estenosis, ver el diámetro de la estenosis y las características. Porque si hace la endoscopía, la mayoría ya haría endoscopía inicialmente, pero con la endoscopía, como digo, existe el riesgo de que se puede perforar la estenosis, porque hay una estenosis orgánica, tratan de pasarlo, lo perforan, y la causa número 1 actualmente en el mundo de perforación esofágica es la endoscopía. Ahora, la radiografía, claro, lo que pasa es que no siempre está y no está en todas partes, y ahora hay pocos radiólogos que hacen, pero lo ideal sería el estudio de radiología primero. Si no hay radiología, bueno, tiene que hacer la endoscopía con mucho cuidado y ver si hay una lesión orgánica o no, y ahí, bueno, tomar las biopsias, ¿no es cierto? Y ahí ven lo que más hacen. Acuérdense que esto de disfagia puede ser orgánica o funcional. Así lo dividimos nosotros, ¿no es cierto? Con las características clínicas, la disfagia funcional, de más largo dato, poco compromiso de estado general, intermitente y no es progresiva. Mientras que para la orgánica es una disfagia progresiva, de corta duración, compromiso de estado general. Sí, eso. Y bueno, y ahí ven después se hace otro estudio manométrico, cosas así, pero la base está la radiografía y la endoscopía. ¿Ok? Eso es importante. Doc, y la manometría en ese caso es más que nada como para descartar que hay algún trastorno de motilidad esofágica antes de operar, o tiene alguna utilidad, por ejemplo, si sospecha un cáncer de esófago. No, cero utilidad. Solamente si ustedes ven que está todo normal, la endoscopía no hay una estenosis, sin embargo está con disfagia, ustedes sospechan que esto sea una disfagia funcional. Ahí es útil la manometría, pero como de segunda línea, ¿eh? Lo importante es tratar de descartar patología orgánica. Ahora, acuérdense que dentro actualmente de la disfagia orgánica del esófago, la primera es el cáncer de la unión gastroesofágica. Y segundo, muy por debajo, el cáncer de esófago, que es poco frecuente. Rosario, que la veo tan calladita. Estoy tomando apuntes, Doc, de su clase magistral. Bueno, no sé, pregunten lo que quieran, porque no sé. Hola, doctor. Yo tenía una duda. En la cirugía de cáncer gástrico, la forma de hacer las anastomosis se describe como la I de Roux y el Billroth 2, que tengo entendido que el Billroth 1 ya no se hace. ¿Es como esos se utilizan según si es gastrectomía total y subtotal? Ya, yo lo voy a explicar. El Billroth 1 se usa exclusivamente, especialmente los cirujanos asiáticos, que tienen 60% de los casos de cáncer gástrico son incipientes en 3 países,
Japón, China, Corea. Esos 3 países juntan el 60% de los cánceres gástricos del mundo. Ahí los cánceres incipientes se hacen birrotuno. Ellos hacen. Yo hice mucho birrotuno, mucho incipiente. Pero el problema del reflujo, como quedan vivos, porque la sobrevida es casi 100%, el reflujo de gastritis alcalina, eso es importante. Así que nosotros no hacemos birrotuno. Entonces, una gastrectomía subtotal, en la subtotal, se hace o el BIRROT 2 o el IDRU. BIRROT 2 está totalmente demostrado, incluso yo hice un estudio muy lindo publicado en Annals of Surgery, randomizado entre IDRU y BIRROT 2, y el BIRROT 2 produce mucha gastritis alcalina. Usted cuando hace una endoscopía en una BIRROT 2, oye, ven un lago de bilis en el estómago, y eso produce, bueno, gastritis importante, puede producir reflujo esofágico, alteraciones incluso de esófago Barrett, adenocarcinoma, etc. Así que se hace la IDRU. Y en la gastrectomía total solo se hace la IDRU. Nada más. Ahora, si ustedes preguntan, la anastomosis en los cánceres de la gastrectomía total entre esófago y yeyuno siempre es término lateral o lateral, nunca término terminal. Porque ahí sí que puede producirse filtración y cosas, pero eso es un detalle técnico que no es para usted. El BIRROT 2, como digo, lo usamos mucho hasta el año 87, y ahí yo cambié a la IDRU porque nos dimos cuenta de los problemas y el cáncer del muñón gástrico y todas las cosas que ocurrían antes, que ahora no se ve esas cosas. Gracias, doctor. A sus órdenes, ¿qué más? En esa misma línea de la patología del esófago de Barrett, había una parte que salía que como que requería el reflujo biliar, pero no sé Claro. si es específicamente requiere eso, no es suficiente con el reflujo ácido como estomacal. Así es que lo que pasa, chiquillos, que la mezcla de ácido y bilis, ese reflujo, es tremendamente deleterio en la mucosa esofágica. Y eso produce primero una carditis. La mucosa esofágica se transforma en mucosa cardial, que no es normal tenerlo ahí en el esófago, y posteriormente por el reflujo de bilis, básicamente se produce esta alteración, ¿no es cierto? Y se produce la metaplasia intestinal. El reflujo de ácido solo produce básicamente carditis. Y esos son los reflujos corrientes que nosotros operamos, ¿no es cierto?, que lo tiene el esófago Barrett, etc. Pero cuando hay esófago Barrett, y eso está demostrado en muchos trabajos, nosotros también hicimos varios trabajos cuando se medía el reflujo biliar con el Bilitec, que era una excelente, y igual que la pH-metría 24 horas, pero medía el reflujo de bilis. Lo que pasaba es que había que hacerle un día pH-metría y otro día el Bilitec. Lo usamos mucho, pero después ya eran muchos exámenes y eso repetirlo después lo repetíamos en el postoperatorio, era mucho. Bueno, yo hice todas esas cosas, pero después ya los pacientes era complicado, ¿no? Y sí que ahora no hay medición de reflujo de bilis, no hay, porque no hay Bilitec. Pero uno, bueno, puede ver endoscópicamente si hay bilis, pero para el esófago Barrett sí se requiere el reflujo mixto, ácido y biliar. Doc, y en el mismo sentido, el hecho de que cuando se habla de un bypass o una gastrectomía total como manejo para el esófago de Barrett como avanzado o complicado, ¿se refiere a eso, como a disminuir el reflujo? O sea, finalmente que la IDRU va a ser la que arregla el reflujo. Exacto, justamente. Nosotros recién publicamos este año, en febrero, el seguimiento de 18 años plazo de una cantidad de pacientes con Barrett extenso, Barrett largo, que tenían un tremendo reflujo biliar y todo eso. Y la única manera de eliminar 100%, se elimina 100% el reflujo biliar es la IDRU, doctor. Tunasa, que por lo menos, que sé yo, la hace desde el esófago hasta el muñón gástrico. Ay, Irenita, oye, perdón, Irenita, estoy en una clase. Voy a terminar luego, por favor. Estoy en clase con un interno. Ya me llamó la señora. De que nosotros comemos temprano, tipo 7:30, por eso que... Entonces, como digo, la IDRU ahí elimina totalmente el reflujo biliar, y entonces esa era la manera de
parar la secuencia de metaplasia intestinal, displasia bajo grado, displasia alto grado y cáncer. Fíjense que en un Barrett extenso, la posibilidad de, o sea, si en un Barrett extenso, la posibilidad de hacer displasia de alto grado era casi 2% por año. Es harto, el Barrett extenso, largo. Y con eso, con la vida de Roux, esto se cambió totalmente esa evolución. Bajó enormemente, casi 80%. No se elimina 100% la posibilidad de cáncer, pero baja mucho en un 80%. ¿Qué más? Profe, en ese sentido, el tema de hacer una cirugía antirreflujo en esos pacientes, como la típica cirugía antirreflujo, ¿solo serviría en pacientes que no tienen este reflujo biliar? A ver, oiga, muy buena su pregunta, porque ahí yo tenía una discusión tremenda en el mundo cuando yo iba a todas las partes a presentar, porque todos hacían fundoplicatura en Nissen, pero la fundoplicatura en Nissen no es capaz, falla mucho a largo plazo con un Barrett extenso. ¿Y por qué? Porque para que haya Barrett también, el esfínter gastroesofágico está muy alterado, muy hipotensivo. Ya no tiene la capacidad de contraerse. Y ustedes tratan de reconstruir un esfínter que está muy dañado y la fundoplicatura no alcanza, no es capaz de controlar. Y de hecho, nosotros hicimos manometría y Bilitec a largo plazo en pacientes con... ¿Perdón? Irenita, yo estoy en clase con los internos. Sí, espérame, por favor, tranquila. Entonces, la fundoplicatura no es capaz de controlar el reflujo totalmente. Eso era el gran problema. Es muy buena la fundoplicatura en un reflujo simple, no biliar. Pero, entonces, esa es la pelea que había. ¿Y por qué? Porque no hacían el seguimiento a largo plazo. Cuando se hizo el seguimiento a largo plazo de los Barrett, tratados con fundoplicatura, había 60% de recurrencia de reflujo y producción de cáncer. Y eso se bajó mucho al hacer la derivación biliar que se llama la I de Roux. Entonces nosotros hacíamos la operación de supresión de ácido y derivación biliar al hacer la gastrectomía I de Roux. En la época, chicos, en la época de la úlcera, nosotros operamos hicimos muchos estudios de todo tipo, úlcera gástrica y úlcera duodenal, que ustedes ya no ven. Pero yo operaba 120 ulcerosos al año. Sí, era una cosa impresionante. Y ahí aprendimos mucho con la ácido y todas estas cosas, ácido, bilia, etcétera, porque había mucho de esas cosas. Eso ahora no se ve. Eso me pasó, desaparecieron las úlceras. Antes había cualquier cantidad de estas cosas. Cuéntenme, ¿qué más? Yo veo 25, pero no hacen preguntas. Si le digo siempre, sean como los argentinos o los europeos, no sean chilenos, ahí todo siempre como con vergüenza, no sé. Sí, es pregunta, si no tienen por qué saber cosas, ¿sí? Para eso estamos. Doc, yo tenía otra duda en las hernias hiatales. Ya. Cuando se complican con el vólvulo gástrico, ¿cómo es el manejo que se hace de ese vólvulo? Porque tengo entendido que hay cirugías como de urgencia y a veces no se hace de urgencia, entonces no sé cómo es el manejo al final, el definitivo. Es que si hay un problema de urgencia en un vólvulo gástrico es porque básicamente se perforan, En ese caso hay problemas serios. Afortunadamente es poco frecuente. Uno termina incluso en una gastrectomía total por la perforación, porque para hacer una vólvulo, casi todo el estómago está arriba, se tuerce, se isquemia y se perfora. Y eso es un desastre, con una mortalidad alta. Así que lo ideal es operar el vólvulo antes que pase eso. Ahí simplemente, doctora, se hace lo mismo que en la hernia hiatal. Bueno, se reduce, se desvolvula, se reduce, llega al abdomen y se trata, ¿no es cierto?, de tener 3 centímetros de esófago abdominal, cerrar
el hiato, ¿no es cierto? Ahí probablemente se pone malla cuando hay una hernia hiatal gigante, así volvular. Pero cuando hay urgencia, chicos, es tremendo. Por eso que nosotros siempre hemos insistido que las hernias hiatales gigantes tienen que operarse, porque son todas sintomáticas. Si ustedes les preguntan, van a tener molestia, un poco de disfagia, anemia crónica 30%, etcétera, y no esperar a que realmente pase una urgencia que es un desastre. Siempre tenemos peleas con los gastroenterólogos porque ellos no mandan a operar las hernias hiatales. Y eso es un error garrafal, porque ahora los pacientes viven mucho. 40 años atrás la promedio de vida era de 65 a 70 años, y ahora estamos 85 a 90. Así que eso es. ¿Doctor? Sí. Pedrito, cuéntame. Sí, yo tengo una pregunta. Con respecto a las hernias hiatales, que habíamos visto que, o sea, en los textos siempre se dice que solamente las paraesofágicas tienen indicación quirúrgica, supuestamente, sí. Pero las hernias tipo 1, después se nos dijo que igual eventualmente esas hernias progresan, por lo menos eso es lo que habíamos hablado con el doctor Cort, y que en el fondo igual tendrían indicación quirúrgica o no. Es que las hernias tipo 1 se operan por reflujo. Solamente si hay un reflujo importante que tiene características, o sea, para operarse. Usted sabe que el 95% de las hernias hiatales son tipo 1. Y el 5% restante, el 90% es tipo 3. Eso para que tengan una idea. O sea, 95% de las hernias hiatales son tipo 1. Y obviamente se operan muy poco. Se operan cuando hay un reflujo, lo que predomina es el reflujo, no la hernia. Ahí no se operan por hernia, porque son hernias de 4 o 5 centímetros. Ya cuando se habla de hernia hiatal gigante, sobre 6 a 7 centímetros, esos son ya otro planeta. Entonces, las hernias tipo 1 corrientes no se operan, y se operan solo si hay reflujo. ¿Y cuándo se opera un reflujo? Cuando hay una historia de por lo menos mínimo 3 años de reflujo o más. Que toman, y esto es muy importante, tomando el esomeprazol se siente bien y al suspenderlo le vuelven las molestias. Eso es muy importante. Cuando son dependientes del omeprazol, es decir, lo suspenden por 2 o 3 días y empieza nuevamente la sensación de acidez y pirosis, eso es un reflujo real. Si el paciente dice, yo estoy tomando 2 omeprazoles por día y me siento igual, ese es un neurótico, eso no se opera. Entonces, historia de mínimo 3 años o más de reflujo, de drug dependent, ser dependiente de omeprazol, ¿no es cierto? Que tengan demostrado que tienen una pechimetría de viticorda alterada, o sea, que hay un reflujo patológico y que tengan un esfínter incompetente o hipotensivo. Esas son las cosas que se opera el reflujo. Y no se opera el reflujo cuando no ha sido tratado médicamente y cuando toma omeprazol y se siente igual y tiene dolor, etcétera. Esas son puras neuras y puras espasmos esofágicos y no se opera. Y obviamente si tiene una pechimetría normal o tiene una manometría que muestra un esfínter normal, eso no se opera. Esas son las indicaciones de reflujo. Pero como digo, las tipo 1 se operan solo por reflujo, no por la hernia. Eso es muy importante. Doctor, una duda cortita en relación a lo mismo, que cuando hablaban de la impensometría hablaban de poder encontrar este reflujo alcalino, que me imagino que es el reflujo biliar. Sí, se habla de reflujo no ácido en realidad. Y en esos casos, ¿qué tan prevalente es que haya un reflujo que sea puramente alcalino? Como usted comentaba, en esos casos eran mixtos. Me imagino que igual en la pechimetría debiese marcar algo. Sí, la impensometría es lo único que hay así actualmente como para suponer, no es 100% seguro, pero suponer que hay un reflujo no ácido, porque mide reflujo ácido y reflujo no ácido. Y se supone que el reflujo no ácido podría ser reflujo duodenal, biliar. El Bilitec era preciso, era directo, porque medía la presencia de bilis en lo que refluía, era muy preciso con una técnica de espectrofotometría muy buena. Era otra cosa. Entonces, actualmente sí,
existe la impedanciometría, pero es un examen caro y lo tiene muy poca gente. Nosotros, yo tenía el laboratorio mío de manometría, ahí lo teníamos, pero es un examen caro y, como digo, difícil. No existe así a manos llenas como la pechimetría de 24 horas. Pero mide, como digo, un reflujo no ácido y no es seguro que sea reflujo biliar, porque puede haber algún tipo de comida o incluso la saliva que tiene un pH 6, cosas así, y no es un pH, no es una cosa ácida. A mí personalmente nunca me gustó la impedanciometría, no es un examen que se haya masificado. Esa es la situación. Doc, y como terminando la pregunta, ¿qué tan prevalente es que haya un reflujo que sea no ácido, que genere síntomas? Como que finalmente me imagino que con las herramientas que usted comenta, probablemente sea un paciente difícil diagnóstico. Claro, solamente hay un reflujo puro, no ácido biliar, si hay una atrofia de las células parietales. Si hay una gastritis tipo A, autoinmune, esas del fondo del cuerpo, ¿no es cierto?, que eran los que producían el cáncer de la anemia perniciosa. Pero eso es muy poco frecuente. Siempre hay ácido, Dieguito. Acuérdense que hay 1 por 10 elevado a 9, o sea, 1.000 millones de células parietales en el estómago de usted, normal. 1.000 millones. Y eso tiene que haber, para que no haya ácido, una desaparición, una atrofia absoluta de las células parietales que es poco frecuente. Así que eso. Y lo otro es que si hay como birrotuno, una cosa así, o birro 2, en que había un tremendo reflujo de bilis en el estómago, bueno, ahí. La Rosario tiene pregunta, Doc. Dígame. Hola, tengo una pregunta con el tema del manejo de la acalasia. No recuerdo si lo habíamos conversado propiamente tal como cuál se prefiere por sobre otra en el seminario que tuvimos. Yo tengo entendido que está la alternativa endoscópica y las quirúrgicas. Así es. Y la endoscópica, no sé, la dilatación con balón, la toxina, el PON, que no es lo mejor. Pero yo tengo entendido que igual con el manejo endoscópico puede recurrir la acalasia. Entonces no tengo muy claro cómo... Bien, Rosario, querida. Actualmente está la pelea entre los POEM, gastroenterología y la miotomía, cirugía. El problema es de que el POEM no tiene un seguimiento a largo plazo. No hay una comparación prospectiva randomizada a 10 años, por ejemplo, comparando ambas cosas. Nosotros tenemos, claro, están publicadas por varios, y nosotros también, las estadísticas a 15 y 20 años plazo de la cirugía de la acalasia, en la cual hay aproximadamente un 30% de reflujo, 20-30% a largo plazo, pero un 70% de los pacientes están bastante bien. A largo plazo me refiero a 15 años y más. En el POEM, todos los trabajos son a 1 o 2 años. ¿Y qué muestran? No sé si saben. Muestran entre 30 y 50% de reflujo. Ya a 2-3 años. Mucho reflujo. Y no se sabe cuál va a ser la consecuencia de un reflujo que ya tan precozmente es tan frecuente, un reflujo 10 a 15 años después, pues imagínense. Nosotros tenemos esófago Barrett a largo plazo, ¿no es cierto?, producido por reflujo, por una acalasia, por una miotomía completa, bien hecha, pero que se produce reflujo. Tenemos esófago Barrett. También aparecen después de los 10 años los cánceres de esófago. Hay 3 a 4% de pacientes que al final desarrollan un cáncer epidermoide de esófago a largo plazo, aunque estén operados. En el POEM los resultados son a 2 años plazo, en forma aguda, precoz, así, al año de 2 años. Claro, disminuye la disfagia en ambos, porque se hace una sección larga, pero a consecuencia de eso es un reflujo muy importante que no le han dado pelota. Lo minimizan, porque saben que tiene un reflujo muy importante. Con la cirugía reflujo es mucho menos porque uno hace una fundoplicatura. Y además la sección lo hace lo que necesita. El esfínter mide 4 centímetros. Yo no entiendo por qué hacen una sección de 13 centímetros. 13. Desde el esófago medio hasta abajo. No lo entiendo. Eso es ridículo. El objetivo es seccionar el esfínter que es hipertensivo. No el resto del esófago para arriba. Bueno, se produce un tremendo reflujo por Rosario.
Pero son los dos, o el poema o la miotomía. Ahí está la pelea. Pero yo en mi intimidad pienso que la miotomía se lo va a ganar a 10, 15 años plazo, pero por lejos. Lo que pasa es que faltan muchos años. Ese es el problema. Todo se ve a corto plazo y eso a mí me molesta tanto porque a corto plazo no sirven los resultados, hay que verlos a largo plazo. ¿Qué más tienen? Preguntita, lo que quieran. Cada uno está en su casa, ¿no? O alguno, yo vi al Pedrito que está de turno. El turno 6. Ahí están de turno, ¿no es cierto? Hola. Ahí están, está bien. ¿Y Fernando Ignacio? ¿Está en su casa o está...? También están en la casa. Lógico. Paulita y José Mochiceles. Paulita, hola. Papito, hola. Oiga, Paulita, te llamo en un ratito, estoy terminando una clase con los internos, ¿ya? Sí, papito. ¿Tú revisaste la...? No pude abrir la imagen, la quiero abrir mañana en el hospital. ¿Tú lo pudiste ver? Yo vi pero así muy mal, porque yo no sé abrirlo. No sé. Ya. Velo en el hospital. En el hospital y te llamo. Ya, listo. Gracias, chao. Fíjese que hay un chico de 13 años con un megacolon, el pobre chico. Nunca le habían hecho un estudio de un escáner. Le hice un escáner y se ve, oye, pero... pobre, me dio tanta pena, un chico amoroso, pero claro, desnutrido, no ha crecido bien, lleno de caca. Oye, un desastre, yo no sé. Bueno. Cuénteme, Fernando. Ahora sí, que se me había desconectado. ¿Se escucha? Sí. Sí. Súper. Le quería preguntar, Doc, en un cáncer de esófago, pongámoslo distal, ¿cómo preferimos hacer la anastomosis? ¿La hacemos cervical o más baja? ¿Y qué beneficios y complicaciones nos lleva a cada cual? Bien, buena pregunta. A ver, si es un cáncer distal, se puede hacer una esofagectomía distal o de hasta tercio medio y hacer la operación de Ivor Lewis. La operación de Ivor Lewis, descrito en el año 46, consiste en hacer una toracotomía derecha y hacer un ascenso gástrico intratorácico, lo que significa que llega todo muy bien irrigado el estómago, se puede hacer la anastomosis bien dentro del tórax. El problema es muy bueno. Cuando ocurre una filtración, que siempre ocurren, es sumamente mortal, y si está vivo está un mes, 2 meses hospitalizado, etc. Lo contrario es la técnica, ¿no es cierto?, de McKeown o Akiyama o Orringer, en que se hace una esofagectomía total y la anastomosis se hace al lado izquierdo, cervical. Ese filtra, pero filtra para afuera, entonces no hay problema, solamente cae la salida para afuera y no se produce, no es mortal. Esa es la diferencia. Y entonces están las dos escuelas, Fernandito. Nosotros hicimos, bueno, yo me formé primero, hice mucha Ivor Lewis, pero como digo, filtraban todo y se moría el 50% de los que filtran. Entonces ahí cambiamos y cambié a total, eso es el tema total, y eso se puede hacer por vía toracoscópica y laparoscópica, se puede hacer todo, y la anastomosis cervical. Nosotros siempre nos ha gustado más hacer la anastomosis cervical, porque como digo, cuando filtra para afuera y no hay mortalidad. Esas son las dos posibilidades. Super. Son diferentes escuelas, digamos, uno adopta una técnica y la desarrolla. Super. Gracias, Doc. Perdito, ¿quién? Cuénteme. ¿Alguna duda de ustedes que están ahí sentados los tres, tan lindos que se ven? Es que, Doc, yo estaba buscando una imagen porque no entiendo a lo que se refiere cuando dice que filtra el cuello. Ah, la anastomosis cervical. Uh-huh. Se hace una incisión aquí en el cuello y se hace una anastomosis esófago-gástrica cervical. Como se estira mucho el esófago, la parte alta puede quedar con cierta frecuencia, queda isquémico.
Y bueno, eso significa que puede filtrar, la anastomosis se abre y filtra, y la saliva entonces cae hacia afuera, pero no llega al mediastino. Cuando se mete algo al mediastino queda la embarrada. Sí. Y ese es el problema del Ivor Lewis. Cuando hay intratorácico, si filtra, hay una mediastinitis y es tremendo. Pero aquí no, pues aquí sale está ahí, sale por la incisión, sale la saliva y se cura, que eso se pone igual que la bolsita de colostomía, cosas así. A eso se refiere. Ya. La Gracias. filtración de la anastomosis a nivel cervical. Rosario. Bueno, no tengo una duda más que nada del manejo quirúrgico del cáncer gástrico, porque cuando lo habíamos conversado en el seminario, si es que es un cáncer avanzado pero potencialmente resecable, ahí se prefiere hacer la gastrectomía y se puede utilizar también la quimioterapia perioperatoria. Y con el tema de la gastrectomía, por lo que habíamos conversado así como muy en general, cuando es un cáncer más bien proximal, tiene que ser una gastrectomía total, y si es más distal puede ser subtotal, obviamente hay que ocultar los márgenes. Así Pero es. me entra la duda por qué es así. No sé si tiene que ver algo con la distribución histológica. ¿Qué? ¿El cáncer por cuándo subtotal y cuándo total? O sea, no, como tengo clara la indicación, pero ¿por qué, por ejemplo, un cáncer proximal no podría hacerse una resección proximal? Perfecto, sí. No. Los orientales hacen gastrectomías proximales y hacen esófago gastroanastomosis. Pero ¿qué creen que ocurre? Porque nosotros lo hicimos. Ocurre un reflujo salvaje. Imagínense, ese es un reflujo, a propósito, Diego, un reflujo biliar, porque usted ahí eliminó, prácticamente se elimina la masa de ceras parietales y se hace una anastomosis esófago-gástrica del muñón gástrico que queda distal, y eso produce mucho reflujo biliar. En segundo lugar, como queda estómago distal, no se resecan todos los linfonodos. Los 5 y 6 no se pueden resecar, están ahí, y quedan también algunos 4, o sea, la linfanectomía es incompleta. Y también tuvimos nosotros, fíjense, en la época cuando yo era niño como ustedes, en el hospital, cuando se dejaba el antro para hacer la anastomosis, hubo 8 casos que quedó cáncer residual en el antro. También. Entonces, desde esa época del año 70 o 71, que yo escribí un paper que no debe hacerse la gastrectomía proximal, porque, bueno, en Chile son todos cánceres avanzados y pasaban estas cosas. Entonces hacemos o gastrectomía total, con lo cual no hay reflujo y se eliminan todos los linfonodos, o hace usted una gastrectomía subtotal, pero no en cáncer alto, en cánceres antrales. Se puede hacer perfectamente una gastrectomía subtotal, siempre que no sean de tipo difuso, no sean de tipo intestinal, o que siempre que no tengan antecedente hereditario. Porque cuando hay esta E-caderina, esto presente, eso significa que hay gran posibilidad de que haga cáncer del muñón residual, y ahí hay que hacer gastrectomía total. Doc, ¿y cuáles son los márgenes que tenemos los que tener? Márgenes, sí, los márgenes, el cáncer incipiente va hasta 3 centímetros. Y el cáncer avanzado, 5 a 6 centímetros. Pero si es de tipo difuso, si es un carcinoma en anillo de sello, prácticamente hay que hacer gastrectomía total, porque la incisión, digamos, el cáncer sube siempre, ¿no es cierto?, hacia arriba, por la submucosa, y eso entonces prácticamente significa que puede quedar el límite oral positivo, y hay que hacer una gastrectomía total. Acuérdense que los cánceres están básicamente en la curvatura menor. La curvatura menor de ustedes mide entre 16 a 18 centímetros, la curvatura menor. La curvatura mayor mide 40 centímetros. Pero un cáncer de tercio distal, que habitualmente llega hasta la parte media, prácticamente, si ustedes ven el límite, queda 5 o 6 centímetros percardias, y eso significa prácticamente una gastrectomía total. No sé si me entienden. Pero si es un cáncer bien diferenciado de tipo intestinal, antral, se puede hacer perfectamente una gastrectomía subtotal amplia, eso sí. Doc, tengo una duda súper como de concepto. El cáncer que tiene con anillas, células con anillo de sello, ¿sabe? Sí. Anillo de sello, sí. ¿Es lo mismo que ahora un cáncer de tipo difuso?
No, el tifo difuso puede ser en anillo en sello, puede ser mucinoso, puede ser indiferenciado. Ya, perfecto. Pero lo más frecuente es anillo en sello. Claro, los japoneses dicen, digamos, el tipo intestinal es papilar y tubular. Y el tipo difuso es adenocarcinoma en anillo en sello, indiferenciado, mucinoso y mixto. Bueno, han aprendido harto. ¿Qué más? ¿Qué otra duda tienen? Paz, Rocha. Ah, eso, doña Paz, cuéntenos. Ahí sí. Hola, Doc. Es de la tipificación del cáncer de esófago, que en el té leí que y hablamos harto también, que la endosonografía es como lo más útil para ver la profundidad. Pero quería saber con qué otras herramientas se evalúa la profundidad y en ese mismo sentido, si la biopsia como endoscópica aporta información de eso o no tiene utilidad. Ya, mire, la endosonografía se usa mucho en el adenocarcinoma de Barrett en esófago. El carcinoma epidermoide, lamentablemente en el 99% de los casos más que se ven o que nos llegan son avanzados. Ahí no tiene ninguna utilidad en la endosonografía. La endosonografía es muy útil, doctora, para planificar la resección de un cáncer incipiente, que eso sí que hemos tenido, adenocarcinoma incipiente en el esófago de Barrett. Y eso entonces nos puede medir, ¿no es cierto?, si hay compromiso mucoso, submucoso o más allá. La mucosa y la submucosa del esófago, igual que del estómago, se divide en 3 tercios, M1, M2 y M3. Y SM1, SM2, SM3. ¿Cuál es la importancia? Que el M1 y el M2, cuando solamente compromete la inicio de la parte M1 y M2, prácticamente no hay metástasis linfática. Pero ya con M3 y por supuesto con los SM1, 2, 3, con los ya hay metástasis linfática. Pero solamente o básicamente se usa, como digo, para etapificar el adenocarcinoma incipiente en el esófago de Barrett. Ya, perfecto, gracias. Así que aquí, digamos, se usa poco en esófago. Cáncer de esófago, a propósito, es muy, muy poco frecuente en Chile, el cáncer de esófago. Ha bajado mucho, no sé. Se operan, para que ustedes sepan, 42 esofectomías por cáncer de esófago en todo Chile, 42 por año. 42 por año, lo que significa que en otros centros son 4, 5 máximo. Rosario, cuénteme. Otra pregunta, doctor. Sí. Era más que nada porque habíamos conversado, bueno, en general para la disfagia, obviamente hay que descartar alguna causa cancerosa, claro. Y nosotros habíamos conversado en el seminario que, como la endoscopía igual tiene riesgo de perforación, es preferible hacer primero una radiografía de esófago-duodeno. En lo posible. Esófago-estómago-duodeno en lo posible. Pero si es que un paciente tiene una clínica que me hace pensar como inmediatamente que puede ser de etiología neoplásica, ¿igual es mejor hacerle la radiografía? ¿Que sea neoplásica o no neoplásica? Que sea neoplásico. Como digo, lo ideal sería hacer la radiografía, pero no es práctico, porque es difícil conseguir radiografía, Rosario. Hay muy pocos centros que lo hacen y dan horas para no sé cuándo. Mientras que la endoscopía lo puede ser rápido. En la práctica, en la inmensa mayoría, se hace la endoscopía. Pero si pueden hacer, o es un caso complejo, que sea, les sugiero hacer primero la radiografía para ubicar bien la lesión y sus características. Pero en la práctica, donde sean, en el resto de Chile prácticamente no se hace radiografía. Se hace aquí en la Católica, en Indisa, a los Andes quizás, y párele. Súper. Ese es el problema. Antes, 30 años atrás, la radiografía era la rutina, pero hay radiólogos de todas partes hacían, era la rutina. Pero ahora eso no. Ahora se hace escáner y no sé, todas las otras cosas.
¿Qué más tienen? Bueno, yo voy a tener que irme. Muchas gracias, ha sido un placer. Y Paz, cuénteme, ¿cuál es la última duda? Sí. Nos dijo que un paciente con anemia siempre hay que estudiar endoscópicamente, aunque... Arriba y abajo. Sí. Eso, de una pedimos endoscopía y colonoscopía, aunque son pacientes, no sé, de 30 años sin otra cosa que la anemia. A ver, es muy fácil hacerlo los dos juntos. En el mismo momento. Se prepara el colon, ¿no es cierto? Y el paciente llega en ayunas y hace la parte alta y baja. Les recomiendo porque hay cánceres gástricos en personas jóvenes también. Y entonces por eso que o tienen otra lesión esofágica, etcétera. Pero en general la anemia Paz es de pacientes de 45 o 50 años para arriba. Ya. Obviamente si usted es chiquilla joven, ¿no es cierto?, que están con la parte ginecológica, todo eso produce anemia y no, entonces obviamente no se hace. Pero todo esto es sobre 45 o 50 años aparecen esas anemias crónicas, a eso se refiere. No a chiquillos como usted, no. Ya. No se me ocurría hacerle eso a usted. Primero, no sé, habría que evaluar otras cosas. Ya, perfecto, muchas gracias. Bien, pues chicos. Ya, nos vemos el miércoles.